Hola Robert, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Eme? Muy bien, muy contento de estar aquí en Elefante Blanco, un sitio al que le tengo aprecio. Y pues bueno, también un gusto estar aquí con los seguidores de Elefante Blanco y platicar sobre lo que quieran platicar. Sobre libros, me imagino, más que Yo nada. creo que sí. Eh, Fíjate, también nosotros, creo que toda la manada faquidera mira, te aprecia bastante. Y, y como siempre decimos, no es porque sean mis amigos, pero son chidos. Y yo no tengo amigos que no son chidos, Que no son diría. chidos. Con otras palabras, hubiera dicho el general Obregón, ¿no? Claro. Oye, Robert, bueno, pues estamos aquí con motivo de la presentación de tu nuevo libro. Ujú. Todo es muy simple. Todo es muy simple, así es. Es un libro de cuentos al que ya hemos leído. La presentación acaba de hacer, ¿el qué? Pues ya fue hace una semana, más o menos el 8 de diciembre, ahí en el Teatro El Farol de Tampico. Ajá. Me acompañó Eli Pérez, que fue la editora de este libro, es decir, cómo se ve y cómo se lee el libro, pues ahí tuvo mucho que ver ella, y Gerardo Piña también, un maestro mío que también le tengo bastante admiración y aprecio. La verdad es una edición muy bonita, ¿eh? Ah, gracias. Sí. Está sencilla, pero con bastante cuidado. Ujú. Muchas felicidades a todo tu equipo, quien se encargaron de la edición. Sí, pues yo muy contento realmente porque sí tuve la oportunidad ahí también como de intervenir, ¿no? En cuanto a cómo se iba a ver, sugerir, hacer sugerencias. Obviamente Eli tenía su propuesta y realmente nada más hice yo unas ligeras modificaciones. Y bueno, también la propuesta de portada también me encantó, ¿no? Que es como una especie de resumen gráfico Así es. del libro, ¿no? Sí, Trae como unos anotaciones iconitos, gráficas, los iconos. y bueno, más o menos va resumiendo de qué va. Algo así, ¿no? Cada uno de los cuentos, de los 8 textos, ¿no? Que integran el libro. Bueno, con motivo de la entrevista Elefante, Robert, Ujú. queremos hacerte la primera pregunta. Como Ujú. dicen allá en mi rancho, una facilita, un Ok. buscapiés, como dicen Va. allá en el rancho. Para ti, ¿qué es la literatura? Ok, no está tan facilita. Pues para mí la literatura ha sido el medio idóneo para yo poder expresarme, el medio donde hasta podría decir donde que me ha enseñado también a apreciar más la vida, ¿no? A verla de un modo distinto y también a comprenderla también un poco más, ¿no? La literatura ha sido este esta otra forma, ¿no? De ver el mundo, ¿no? Para mí, que lo ha ensanchado, que lo ha enriquecido. Eh, no quiero decir aquí la definición académica, no, es un conjunto de textos y de figuras retóricas que se ensamblan, no, o sea, ya la sabemos, ¿no? Toda esa definición. Para mí ha sido eso, ¿no? Ha sido algo que ha venido para sumarle a mi vida, ¿no? De sobremanera. Precisamente hace unos meses hablábamos acerca de tu primer novela, Ujú. ¿no? De El oro y la vergüenza. Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De cómo las palabras a veces en la literatura estructuran mejor la realidad Ya, claro. que lo que nosotros encargamos a que lo hagan. Por ejemplo, nosotros encargamos al periodismo muchas veces la función de estructurar en palabras lo que es la realidad y mostrárnoslas tal cual es, pero hay veces que la literatura alcanza eso, ¿no? Alcanza a tocar fibras o lugares, zonas más profundas que la propia palabra con el dato duro, con el hecho duro, como es el periodismo, ¿no? O sea, creo que es muy raro y precisamente venía esa segunda pregunta que tiene que ver con, ¿crees que entonces es necesaria la literatura para encontrar un mejor sentido a la realidad? Creo que es uno de los medios, ¿no? Creo que puede haber más. Curiosamente creo que hasta se relaciona, ¿no? Posiblemente la filosofía o la religión, que finalmente son otras formas también de discurso, con otra carga, ¿no? Pero sí, para mí es otro medio para... Yo creo que la literatura más bien se asoma, mencionabas el periodismo, ¿no? Pues el periodismo pues se acerca, ¿no? al hecho, de una forma pues, lo más veraz posible, ¿no? Creo que la literatura también se ocupa como de estas minucias, ¿no? Ya del espectro gris de la realidad, ¿no? Mientras todo puede ser así como, quizá lo podemos llegar a ver como blanco y negro, creo que
la literatura, los cuentos, los poemas, las novelas, las obras de teatro, pues van un poquito más allá, ¿no? Al lado más íntimo de las cosas, ¿no? O en todo caso también para tratar de reformularlas, ¿no? No sé, pienso en las vanguardias literarias, ¿no? También que buscaban como justamente desordenar todo para volver a construirlo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Digo, finalmente, todos estos, lo que le mencionabas, ¿no? Por ejemplo, el periodismo me parece que pues, es fundamental para también comprender nuestro entorno quizá cotidiano. Este, Digo, yo también pues, me desempeño como periodista, como redactor web en el Sol de Tampico, y pues, cuando también estoy con un pie en una cosa y en la otra, ¿no? Pero, pero sí, o sea, nada más para redondear la idea, eh, creo que sí es uno de los medios en los que uno puede hallar más, puede puede quizá ver el cuadro completo, pero puede hallar así como que las arrugas o las grietas de ese óleo, ¿no? Que podría parecer completo y acabado, pero justamente es ahí, a partir de esas grietas, de esas cosas inconclusas o quizá imperfectas, que es lo que me parece que se encarga de mostrar la literatura, donde lo podemos comprender un poco más, me parece. Le hallamos más sentido, entendemos que nos entendemos, me parece, más al prójimo, a los demás. Oye, hablando de eso, ¿crees que qué hace? Porque mucha gente que nos puede ver o incluso amigos que nos están escuchando se pueden hacer esa pregunta de ¿qué hace un escritor en el microcosmo huasteco para sobrevivir, para vivir? O sea, podemos pensar, y incluso un texto de Rivera Garza, que está muy padre, acerca de, bueno, ¿qué hace un escritor en México para sobrevivir, no? En medio de tanta, imagina, o quisiera poner en contexto que estamos en la Huasteca, estamos en la zona Huasteca de México, un lugar súper tropical, cálido en algunas zonas, ¿no? Eh, pero hay un ingrediente acerca de exuberante en muchas cosas, pero hay un ingrediente que es la violencia. En tus dos libros, la violencia se asoma, la maldad se asoma como un ingrediente parte de la Huasteca. O sea, como si en el microcosmo hubiera una ley mayor también, una ley que motiva a los personajes a tener que vivir con la maldad o cargándola o ejerciéndola o ejecutando la maldad en el prójimo, ¿no? Es un tema tuyo, es un tema que es un leitmotiv, es algo que tú buscabas respuestas o preguntas. ¿Cuál era la razón, o cuál es la razón por la cual tus personajes en tus dos obras, la maldad es un ingrediente constante? Ya. Sí, creo que sí, totalmente concuerdo contigo. Sobre todo creo que en este último libro, de cuentos, sí se nota más esa intención, ¿no? De querer reflexionar acerca del tema, ¿no? Y sí, y esto que mencionas de la maldad es cierto. Buena parte de los textos, si bien no es como que los escribí pensando en, sino que más bien a partir de que se fueron escribiendo yo noté, ¿no? Que mira, hay una constante aquí, que es esa pregunta, ¿no? ¿Por qué una persona elegiría el mal, ¿no? ¿Por qué alguien escogería infligir, ¿no? Violencia o tratar de anular, ¿no? Otra persona, ¿no? Y creo que todos los cuentos giran hacia allá de estas personas que son abusivas, o se aprovechan, o en otra parte, pues como que se envuelven, ¿no? Quedan envueltas en esta espiral. No sé, supongo que ha tenido que ver tanto con el entorno, ¿no? Que hemos vivido, pues sí, de hechos delictivos y hechos muy cruentos, ¿no? Que hemos vivido al menos en los últimos, que será 10, 15 años aquí en Tampico, que bueno, se ha ido disminuyendo ahí paulatinamente, pero bueno, creo que fueron años complicados y creo que en ese momento tal vez no lo comprendes del todo, ¿no? Como que sí necesitas esta distancia tanto del tiempo, en cuanto que ha pasado ya varios años de todos estos hechos que comenzaron pues, a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que emprendió Felipe Calderón, y todas sus consecuencias, y que de alguna forma, ¿no? Creo que a todos lo llegamos a resentir, ya sea directamente o indirectamente. Sí, ¿no? Ajá. nos golpeó algo de esa onda de choque de violencia. Y creo que todo eso ha ido como
se ha ido ahí como que acumulando y no sé, me ha llevado ahí a escribir sobre eso. Y hablaba de la distancia, ¿no? Del tiempo, pero también de la distancia del lugar. Digo, finalmente, pues, tú lo sabes, yo estuve una temporada fuera de Tampico, ¿no? Unos 4 años, radiqué en la Ciudad de México. Y no sé, creo que también como que esa distancia de estar fuera creo que es algo que comparten casi que toda la gente, como que se va y siempre de alguna forma trata de retornar, ¿no? A través de algo. En esta ocasión pues fue como de los textos. Que si bien creo que todos hay como un paraje ahí indeterminado, siempre la gente que conoce Tampico pues a lo mejor va a ubicar ciertos puntos, ¿no? Son muy evidentes Sí, o muy eso conocidos. también es la literatura, ¿no? Es como un país donde pueden convivir Ajá. muchos universos. Sí, bueno, a mí me da risa que de repente, no, esto parece la Ciudad de México, ciertas cosas de la Ciudad de México, pero también más bien como que es Tampico, es una cantina tan pequeña, es un parque, ¿no? Cualquiera, ¿no? O que pareciera ahí de Copilco, un parque, pero no, también ahí, por ahí se asoman como que detalles ahí muy del puerto. Y bueno, sí, creo que también de esa distancia de estar fuera. Y también, ¿no? Finalmente como que también la preocupación de cómo están los demás, cómo están mis padres que finalmente estaban aquí, o sea, no dejaban de ocurrir cosas, ¿no? Yo recuerdo también algún par de episodios muy cruentos que sufrieron jóvenes, y como que también me cimbró, ¿no? Y como que fue en esa fecha, en esa misma temporada en la que estaba escribiendo, yo estaba afuera, estaba más o menos como que escribiendo estos textos que sucedieron. Y sí, y yo pensaba, no, pues bueno, creo que esa hazaña es simplemente el resultado de esos años que vivimos, ¿no? Es la respuesta de esta gente que quizá, o de estas personas, de estos tan pequeños que a lo mejor eran muy chicos, ¿no? Cuando sucedió esta guerra contra el narco, pero ya después pues ya se hicieron ya más grandes y de alguna forma pues conocieron esa violencia, la vivieron y pues la replicaron, ¿no? O fue algo que formó parte de su educación y de cómo se manejaron, ¿no? Y bueno, me parece triste, ¿no? Creo que les haya tocado vivir, ¿no? Ese tipo de circunstancias. Y pues bueno, creo que el libro no es ningún ensayo ni ninguna denuncia, simplemente como que son tomar esas circunstancias, ¿no? Que finalmente pasaron y trabajar desde la ficción, ¿no? Para tratar de decir más cosas, ¿no? Al igual que la novela, que tu novela de El oro y la vergüenza, asoma la realidad como de forma más clara, ¿no? Más diáfana. A pesar de que también no es Tampico en tu novela, es Claro. un puerto, es un lugar parecido. No son las personas que dicen es un presidente que se parece a un expresidente, pero no es al mismo tiempo. No es. Todo es ficción. Todo es ficción. Entonces, hay veces que gracias a estos textos, nos damos cuenta que sí, que la realidad puede ser palpada también desde la ficción, ¿no? Y todavía no me contesta la pregunta de qué hace un escritor. Vamos a caminar si quieres. Sí, claro. ¿Qué hace un escritor para vivir de la literatura, por ejemplo, en México o en la Huasteca, ¿no? Bueno, pues de lo que he escuchado y aparte también de mi propia vivencia, pues creo que la pasión, ¿no? La pasión te lleva a querer seguir escribiendo a pesar de todo, ¿no? A pesar de México mismo, ¿no? De que quizás sea el lugar menos adecuado para quizá desempeñar una disciplina artística o intentar vivir de ella. Las circunstancias de todos es muy distinta, ¿no? Muchos tenemos que trabajar y aparte pues trobarle horas al día, tanto para leer y otras cuantos minutos ahí para escribir. Hay gente que, bueno, puede dedicarse de lleno a la literatura. Pues bueno, creo que en ellos pesa un poco más, eso yo, la responsabilidad de tener que hacer un buen trabajo, ¿no? Porque pues están en ello, ¿no? Y pues, o sea, y está padre, ¿no? Qué bueno que tienen esa oportunidad. Pero a pesar de eso, Robert, y no es porque seas un amigo, yo pienso que la literatura que vemos en tus libros tiene esta gran responsabilidad también. O sea, si estás jugando en las ligas de primera línea de aquí en México, tal vez desde un lugar como es la Huasteca, pero yo creo, o desde que es Tampico, pero yo creo que sí llega a ese calado.
Gracias. No te digo, no es por un cebollazo así de cuate, pero yo creo que sí, valdría la pena que más gente conociera sobre todo lo que estás presentando, este libro de cuentos. Y yo pienso que valdría la pena ese descubrir, y eso es muy padre, descubrir que en Tampico y que en esta región hay literatura que puede estar en la primera línea a nivel nacional, ¿no? Eh, Sin la responsabilidad de vivir completamente o con la calma de vivir, sin la responsabilidad de estar completamente sostenido por los hilos económicos de la literatura, ¿no? Que supongo que en México va a ser increíblemente difícil, ¿no? Es complicado, digo, hay becas, hay apoyos. Por supuesto, parte de este libro, ¿no? Se escribió con una beca del PECDA, del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tamaulipas, de 2019. Sí, hay apoyos, pero pues a veces no los hay. A veces son pocos y pues somos muchos, así que está en la pelea, ¿no? No quiere decir pelea, la competencia. Tampoco quiere decir competencia, pero pues bueno, pero lo es. Pues también es fuerte, ¿no? Porque pues todos queremos esos apoyos. Creo que quien sienta en la comezón como que querer escribir, lo va a hacer, ¿no? A pesar de todo, lo va a hacer en el camión, lo va a hacer incluso mientras está caminando de un lugar a otro, ¿no? Pensando ideas. Creo que uno no debe preocuparse por eso, ¿no? No digo no que no deba preocuparse por cómo va a sustentar, ¿no? Pero debe preocuparse por escribir, por leer, pienso yo, sobre todo, y después por escribir. Vamos a pasar a las preguntas como un poquito más personales, precisamente hablando así de literatura. No así de qué color es tu favorito, ni cosas meramente literarias, ¿no? ¿Tú crees que las personas esas que dicen que uno es lo que, no sé, lo que come, uno es lo que recibe y todo eso, en la literatura aplica? O sea, tú lo que devoras de literatura es también la forma, o cómo te nutre a tus autores favoritos y cuáles son, güey. Pues sí, obviamente, ¿no? Como que hay ciertos, dependiendo de los intereses, ¿no? O las inquietudes ahí que tenga uno, pues se va a inclinar ya sea en géneros un poquito más realistas o fantásticos o más enfocado a los géneros, ¿no? A los subgéneros, ciencia ficción, la literatura noir, ¿no? Pero sí, a mí me gusta mucho sí la cuestión, el tema realista, ¿no? Creo que ya no se usa ese término, ¿no? Pero yo no sé cómo usarlo. Sí, se oye muy del siglo XIX, pero bueno, a falta de otro término, seguramente gente que estudió se va a reír, pero no sé, no sé qué otro término, ¿no? Usar sí, porque piensan que hablo de realismo y estoy hablando de, no sé, de cómo se llamaba ese señor español, Altamirano, o había un señor español que tiene una saga de libros ahí larguísima. De un momento seguramente me acuerdo. No, el caso es de que, digamos, son temas como cotidianos, ¿no? Los que del día. Sí, creo que es peor. Creo que todavía es peor, ¿no? Como sí, de Emil Solá y todas esas cosas, ¿no? No, pero bueno, no sé. A mí me gusta mucho la literatura mexicana. Me he enfocado mucho a leer ciertos autores. Creo que pues, leo de todo. Pero sí hay autores mexicanos y latinoamericanos, escritores y escritoras que sí han sido como que me han enriquecido mucho, me han nutrido, justamente, ¿no? Como usar esa palabra. Bueno, en tu libro de cuentos podemos leer desde Carlos Fuentes. Hay un homenaje, ¿no? Ahí evidente a Carlos Fuentes, ¿no? Y trato también como que de remarcarlo, ¿no? Sí, claro. Aunque no se diga homenaje a Carlos Fuentes, pero... Dedicado a Carlos Fuentes si lo quiere. Ajá, no. Ándale, algo así, pero no, creo que cualquiera verá ahí un homenaje al cuento de Chuck Moll, ¿no? Sí. De Carlos Fuentes en el cuento de Un Informe. Pero sí, ahí como que... Bueno, para este libro, digamos, ahí fue muy variado, ¿no? Creo que hay algo de Carlos Fuentes, hay algo por ahí de Sergio Pitol. Claro. Pero creo que a quienes tengo muy presentes desde unos años muy recientes, de unos 2, 3 años para acá, es a la canadiense Alice Munro. Claro. Y al estadounidense Raymond Carver, ¿no? Yeah. Me parece que justamente no son ni mexicanos ni latinoamericanos, pero pues bueno, así ha pasado, ¿no? Y ambos tienen también como ese
ese ritmo impuesto de alguna manera también como por un artefacto de violencia. O sea, hay algo en alguno de los cuentos, sobre todo Sí. de Monroe, Sí, sí. que la violencia o la maldad o algo está como... Es un artefacto muy sutil o algo, pero como que algo los detona, ¿no? Sí, siempre hay algo como que, digamos, indiscernible, ¿no? En la vida de los personajes que se va revelando poco a poco o no. Y uno tiene que tratar ahí como de trabajar con esa, o tratar de resolver esa ambigüedad que creo que ambos dejan, ¿no? Sí. Al final de sus cuentos. Creo que Carver es un poco más agresivo que Munro. Munro es todavía más sutil. Sí. Pero bueno, ambos vienen de esta tradición de Anton Chekhov, ¿no? El gran narrador ruso, cuentista, de justamente, ¿no? De hablar de las cosas, pues llamaría a la gente nimias, ¿no? De la vida, de la cotidianidad. Y como que ese foco, ¿no? Ese enfocarse en las cosas que parecieran hechos que se van a olvidar, me parece importante, y creo que es justamente ahí donde la literatura se puede asomar y echarse un clavado porque son esas cosas que se van y desaparecen, donde creo que las que más hablan de nosotros, ¿no? Gente triste, gente que está de luto, gente violenta, ¿no? Gente con precariedades, ¿no? Económicas, viviendo adversidades, ¿no? Aunque son cosas que quizás son como que todos hemos vivido, y alguien puede decir, ay, ¿para qué escribir de eso si todo el mundo lo vive? Pero es importante porque creo que no todos los viven de igual forma, ¿no? Fíjate que eso es lo que hacía, me pasó cuando estaba leyendo. Parecía como si yo escuchara las voces de las personas como que están ahí, porque digo, este ambiente, esta temperatura, estos conflictos, como que los conozco, pero los conoces desde un punto de vista, pues como cuando lees el periódico y dices, esto pasó en tal parte. Pero cuando ya te metes en los cuentos, cuando ya estás leyéndolos, dices, claro, esto es probable, o sea, pudo haber pasado, como en el caso porque en el libro hay extraterrestres, hay posible contacto extraterrestre, hay deidades huastecas que cobran vida y pueden acabar con la vida de otras personas, o a lo mejor es la misma violencia la que acaba con otros. Hay unas conversaciones que no tienen como forma, que no tienen cuerpo, pero también la violencia se asoma en uno de esos cuentos, ¿no? Que es el de que alguien está platicando acerca de si existe la otra vida o si existe... Sí, una otra vida. Sí, si así hay es. algo... Sí, pues mira, creo que esos... bueno, nada más resaltar esto que mencionas, ¿no? De que la variedad de temas, ¿no? Que sí, como que todos los cuentos son muy distintos entre sí, pero sí está ahí el tema de la violencia, ¿no? Como lo mencionábamos, sí fue como una constante. Tendría que decir que en este libro hay dos textos que no incluía al final, porque eran como que un final un poquito más luminoso, como que cierta cosa más esperanzadora, más buena onda quizá, y yo sentía como que no iba con el tono de global ahí del libro, ¿no? Creo que el último, que se llama Sutra, tiene ahí como un destello, ¿no? Sí. Pero justamente es el último, ¿no? Y creo que estaba bien que fuera solo ese y que fuera el último. ¿Va a haber otra parte? Hay dos textos, parte de estos dos textos y dos más van a estar incluidos en una plaqueta, o sea, un libro muy pequeño que se llama Esta ciudad tan fea donde vives. Hablando de lugares. Es bonito, por eso también. Bueno, nadie ha dicho que estoy hablando de Tampico, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Una plaqueta que va a editar Ediciones Arboreto, que es una editorial independiente de Chihuahua. Fue a partir de una convocatoria que afortunadamente pues ¿Cuándo sale? Fueron lanzados y pues lo seleccionaron. Esperemos que en marzo del próximo año ya estaremos ahí platicando, ojalá, nuevamente, ahí sobre ese pequeño libro, que también igual, creo que también es como, si fuera un disco, sería como los lados B, ¿no? Este es el disco principal y el otro es como que los demos, las sesiones, tomas alternativas. ¿Cómo en tiempos digitales seguimos cayendo a los objetos, ¿no? Bueno, más bien porque tú y yo somos viejos, ¿no? Y hablamos de discos. También, a lo mejor la mitad de la gente que nos vea o que nos escuche, a lo mejor no. Los bonus tracks. Ni siquiera nos van a
Bonus tracks, sí. Sí, sí, ese pequeño libro serían como unos bonus tracks. Creo que se complementarían uno con el otro muy bien. Que salir ediciones especiales donde venían el disco con otros. Ahora ya nadie, ni siquiera en lo digital, ¿no? Sí, ya lo escuchas en Apple Music completito y... Sí, bueno, sale un disco y a los meses sale el otro. Bonus. Bueno, más o menos aquí va a aparecer lo mismo. Sí, hay un adicional, ¿no? Creo que se complementarían uno muy bien con el otro. Y después, no sé, pues ya veremos. Tengo ahí tengo un proyecto ahí un tanto ambicioso. Esperemos que se pueda lograr. Me llamó mucho la atención que Gerardo en la presentación decía que le llamaron mucho la atención los personajes femeninos, ¿no? Y yo, citando involuntariamente a cierto cantante madrileño que se llama C. Tangana, Demasiadas Mujeres, dije, bueno, creo que sería un reto interesante si en este libro predominó la visión femenina, que en el otro predominara también pues, la visión más, más de varón o masculina, ¿no? Es increíble cómo eso, cuando una historia crees saber el tono de la persona, incluso el tono de la voz de quien está contando la historia, en uno de los cuentos que tiene que ver precisamente con una mujer que cruza la frontera, ¿no? Y dices, claro, tengo ahí el tono, la voz, en esencia sé quién puede ser, pero a la vez no existe, es ficción, ¿no? Entonces, ¿te aventurarías a seguir escribiendo en cuento? ¿Crees que es tu...? Sí, todavía no he definido muy bien. O sea, sé que es narrativa. No sé si a lo mejor sean otra vez como que cuentos. Mi intención es que sean como novelas breves. O sea, 3 novelas breves que en conjunto sumen algo. Muy bien. Pasando como que desde la juventud, la madurez y la vejez, ¿no? Muy bien. De 3 distintos hombres, ¿no? Mira qué bonito. Esta ciudad tan fea donde vivimos. No, para nada, tampoco no es feo. Bueno, tiene sus lados, como todo. Su lado B. Su lado B. Es una ciudad que la ha padecido, ¿no? La ha padecido difícil. De verdad, sí. Tiene una cosa muy decadente, pero a la vez como que es entrañable. Llena de vida también, ¿no? Llena de vida. Vivió mucho tiempo, ¿no? Un periodo de auge, ya hace como casi 100 años, pero pero nos dejaron algo. Nos dejaron algo y es una ciudad donde pues uno puede venir aquí a disfrutar y a crecer, ¿no? Y a escribir, ¿no? Me parece. Robert, muchas gracias por estar con Elefante otra vez gracias. Y ojalá podamos ver ese lado B en breve y tener otra plática. Seguro, contigo. Cuando gusten, claro que sí. Y muchas gracias. Verdad, ¿cómo podemos conseguir, o a la gente que escucha Elefante, dónde puedes conseguir? Todo es muy simple. Vamos a poner los links. Sí, en mis redes sociales, es una publicación. ¿Un correo para que le escriban ahí? Así, bueno, tendría que decirlo. Bueno, es una publicación, ¿no? Que se realizó con apoyo del gobierno municipal, de la Secretaría de Cultura de Tampico. Pero bueno, finalmente no deja de ser un proyecto que es independiente, de cierta forma. Así que, pues bueno, el libro se vende conmigo. O sea, contáctenme y yo con gusto ahí nos ponemos de acuerdo. Redes sociales y todo. Y sí, con gusto, claro que sí. Pues, yo más que interesado en que se lea. Digital? Tengo entendido que la novela sí está en digital, en Amazon. La novela está en Amazon, en Kindle también, igual por ahí también tengo todavía unos cuantos ejemplares físicos. También igual bien. Si están interesados, pues también me pueden decir. Y pues esperemos que pronto esté también igual en Kindle, ahí en Kindle en la versión digital. Para los chavos que para ya no usan objetos. No, es padre tener objetos en la hoja de papel. Y sí, bueno, pero cualquier duda conmigo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Robert. No, a ti, Memo, muchas gracias. Vamos por un trole. Sí, me parece bien. Gracias.